Bienvenido al Festival Real Mix 2023 de la línea de Arte, Ciencia y Tecnología de Lidartes. Este festival es un evento virtual que tiene como objetivo reconocer y fomentar la creación y experimentación tecnológica a través de proyectos de realidad virtual, VR, realidad aumentada, AR, y realidades mixtas, MX, propiciando una serie de reflexiones en torno a la creación, uso y circulación de contenidos inmersivos, por medio de una programación que incluye intervenciones artísticas, conversatorios, talleres y conciertos, a cargo de destacados invitados y artistas colombianos e internacionales. Buenas tardes para todos. En nombre de la línea Arte, Ciencia y Tecnología les damos la bienvenida al Festival Real Mix 0.3. Este año el festival se realiza en articulación con el Festival Domo Lleno de la línea de Arte Ciencia. Para este festival tenemos muchas novedades. Hicimos una curaduría de artistas colombianos que adaptaron y crearon sus obras específicamente para el metaverso que se desarrolló este año en Spatial por medio de nuestro aliado tecnológico Neurona. Y adicionalmente encontramos otros espacios que son las Cascada de Pampuya con nuestro aliado Fremchic, donde vamos a encontrar las obras de 4 artistas brasileños y adicionalmente tenemos este año la curaduría también de 3 artistas argentinos que fue realizada por Cristian Reinaga de Plus Code. Estos distintos obras y piezas que fueron generadas por los artistas que invitamos para esta edición al festival, pues hablan desde lenguajes muy distintos, perspectivas y también como metodologías de esa aproximación, lo que tiene que ver con la realidad virtual, la realidad aumentada, las realidades mixtas. En esta ocasión en particular, pues tenemos a 2 de los artistas colombianos que se seleccionaron para esta edición, Tatiana y Hernán, que nos van a contar un poquito sobre sus obras y de cómo adaptaron de alguna manera su propuesta al metaverso de Real Mix. Y esta noche nos van a acompañar también los dos haciendo el lanzamiento, mentiras, hoy va a estar solo Tatiana con Víctor Albarracín, que nos van a acompañar en el lanzamiento del espacio como tal. Ya Tatiana nos contará más tardecito para que la gente se agende. La programación es una programación muy variada que va a ir como del 15 de noviembre, pues ya inició hace un par de días y va hasta el 20 de noviembre, donde los distintos artistas van a contarnos, van a conversar con nosotros y hablarnos al respecto de todas las propuestas que hicieron para este espacio. Y adicionalmente vamos a tener 3 talleres donde todavía está abierta la posibilidad para que el público pueda inscribirse. Así que bienvenidos Tatiana y Hernán. Le doy la palabra a Daniela, que los va a presentar y iniciamos nuestra charla. Muchísimas gracias. Bueno, hola Tatiana y hola Hernán y hola a todos. Bueno, digamos, yo conozco el trabajo de Tatiana desde hace un tiempo. Hernán es una persona con la que estamos colaborando por primera vez para este proyecto, pero entonces Tatiana es publicista y artista visual con una maestría en movimiento, arte digital y tecnologías de la información de la UNAM, México. Finalizó esa maestría en el 2018. Ha formado parte del programa educativo SOMA en el 2016 y del programa Capacete Río de Janeiro en el 2020. Sus proyectos mezclan arte y publicidad a través de la creación de ficciones políticas desde una mirada femenina en el contexto social latinoamericano. Eh, digamos que últimamente o como en los últimos años, la práctica de Tatiana se ha enfocado mucho en todo lo que tiene que ver con arte digital y particularmente ha utilizado el videojuego como vehículo de su investigación y de su práctica. Y ahí es donde entra este proyecto en particular que se llama Banana Valley, que realizó junto con Hernán Rodríguez, que es maestro en artes plásticas de la Fundación Universitaria de Bellas Artes. Su trabajo está influenciado por tecnologías para la creación de espacios y personajes tridimensionales. Y pues en este contexto de Banana Valley, que es la obra que nos interpela en el contexto de Real Mix, Tatiana y Hernán han estado trabajando en colaboración pues en estos proyectos que convergen la experiencia de un videojuego, de fotografía, de imágenes y pues como posibilidades que tienen que ver con softwares 3D. Me contarán si se queda algo por fuera, obviamente estoy como leyendo las biografías que me enviaron y hay obviamente muchísimas más información como sobre la práctica de cada uno.
Mi invitación a partir de ahora y después de que leí como estas biografías que compartieron con nosotros es ver si de pronto cada uno puede como ahondar un poquito más en su práctica o en lo que desarrollan en este momento o cómo se han desenvuelto como artistas últimamente, para luego ya entrar a hablar puntualmente de la obra y de lo que implicó la adaptación de esa obra al contexto de Real Mix. Espero no haber cometido ningún, sí, como haber dejado mucho por fuera, pero pues nada, si quieren ya les doy la palabra. No, pues gracias, Carol, Dani, también por la invitación a este festival. Solo una cosita, y es que en la inauguración del Hub va a estar también Hernán con Víctor Albarracín. Yo estoy en este momento en Alemania, entonces voy a también a estar un ratico, o sea, pero porque pues obviamente el horario es diferente, pero espero también acompañarlos y ahí estar en la movida. Y nada, pues quería también darle como que la oportunidad a Hernán que, que converse o que cuente también cómo fue este desarrollo, porque yo muchas veces lo he contado, pero también quiero que tú lo cuentes en esta versión. Dale, ¿me escuchan? Sí. Bueno, nada, bueno, primero también gracias por la invitación a Carol y a Daniela y también pues a Tati, pues que en la primera instancia fue quien me invitó a colaborar en este proyecto que siento que fue muy interesante lo que se empezó a desarrollar cuando empezamos a abordarlo por primera vez, ¿cierto? Que era también cuando estamos en este boom de los metaversos, en este boom también como de esas promesas que era bien interesante porque todos los metaversos empezaban a desarrollar unos trailers súper desarrollados de ese futuro, ¿cierto? Entonces me parecía muy curioso entendiendo también las posibilidades tecnológicas que en el momento, bueno, ya ahora a cuestión de un año ha cambiado mucho y ha avanzado mucho esto también de la realidad virtual y la realidad mixta, pero era como que uno entendía que eso no iba a ser real, ¿cierto? Porque te presentaban personajes con unas texturas increíbles, unos desarrollos de escenarios brutales y al final pues como que este metaverso terminaba siendo unos espacios super low poly con unas texturas muy básicas, entonces a partir de eso también era interesante plantear esa sátira de crear este lugar que también era una promesa, como esas promesas que están creando estas empresas, pero también con ese componente de ser como ese lugar donde íbamos a solucionar todos los problemas o los problemas por lo menos por los cuales el conflicto armado en Colombia ha tenido como esa continuidad y es como la cuestión también de la tierra, ¿cierto? La restitución de tierra y todo lo que conlleva también hablar de tierra hoy en día, porque era también interesante pensar en comprar un terreno en el metaverso, cuánto vale un terreno en el metaverso. Entonces era curioso porque era como si planteáramos esta restitución de tierras ya como solucionada y después plantear ese panorama de fiesta perpetua, ¿cierto? Que también es empezar a hacer como esa gamificación un poco de la realidad. Entonces, ¿quiénes son los mineros? ¿Cómo funciona entonces la minería en Banana Valley? ¿Por qué Banana Valley? ¿Cierto? Porque también es como una especie de referencia aquí a Medellín con esto del Valle del Software y era como una especie también de analogía entre estos dos universos y a partir de ahí empezar a abordar como ese dispositivo del metaverso, ¿cierto? Entonces está el minero, pero entonces para que la minería funcione tiene que haber una moneda, entonces esta moneda cuál va a ser, entonces en este metaverso cómo entramos, entonces era empezar también a coger todos estos elementos que están dispersos y agruparlos en los que pues ahora se compone Banana Valley, también que está lleno de cuestiones muy, pues, como de mucha iconología eh, como local, también popular, que también empiezan a aterrizar esto de manera muy contextual, ¿cierto? Pues empezar a hablar de la bananera, ¿cierto? Que es la que finalmente nos da como ese nombre y ese rumbo también, digamos que al principio todo nace como esta cuestión de la fiesta, pero digamos que la bananera se convierte también en ese componente no solo visual, sino también conceptual que empieza a darle como ese camino al proyecto. Entonces creo que esa es mi mirada sobre el proyecto. Sí, yo creo que también es para la gente también que
no sabe cómo está compuesto el proyecto y que lo puedo describir de una forma como inicial, eh, está compuesto por una videoinstalación que se llama Banana Valley y está compuesta por 3 canales. Una es el statement de la post-república bananera, el segundo canal es el videojuego y el tercer canal es mediante la significación de los minters, de los mineros, perdón, de los mineros que están minando exactamente esa metáfora o ese metaverso, en este caso ese metaverso, trabajando desde adentro de Latinoamérica especialmente, porque si había algo también muy importante en el concepto de esta videoinstalación que ahora es adaptada para Spatial y para este festival, gracias también a la convocatoria que ustedes nos hicieron, y que creo que es importante decirlo porque el concepto más que todo también venía de una escritora brasilera que se llama Sueli Rolnik y que ella tiene un postulado sobre el capitalismo cafillo, y el capitalismo es que tiene que ver con que estamos colonizando otros mundos en la digitalidad, digitalidad o digitalización de los mundos, o sea, mejor dicho, Digitalidad, digitalidad, está bien. digitalidad, Ujú, porque sí. claro, este mundo ya está vuelto nada, entonces vamos a construir otros mundos a partir de ficciones políticas y ficciones de otros mundos. Entonces, ¿cómo vamos a crear esos mundos? Pero cuando creamos esos mundos es también importante la creatividad de crear esos mundos. ¿Y dónde está la creatividad? En Latinoamérica. ¿Y cómo se explota esa creatividad en Latinoamérica? Entonces yo creo que es un punto muy teso y muy interesante cómo ella lo introduce para que nosotros podamos conservar, o sea, o podamos cuestionar esto de Banana Valley, ¿sí? Como la analogía de Silicon Valley, pero Banana Valley es como esa precariedad dentro de la digitalización de Latinoamérica, ¿no? Exactamente. Entonces creo que eso es como lo que quería complementar ahí, para que se entienda como un poquito más el contexto. Bueno, también como apuntar que como que la obra también después deriva en el videojuego, que primero estos 3 canales, ya después está la posibilidad de que sean los mismos 3 canales, pero con el componente también del videojuego. En un principio fue como más cinemática, como cinematic Sí. gameplay, y después se convierte ya en videojuego. Entonces, como también apuntar a que ya estamos en videojuego, que ese videojuego ya se está convirtiendo como en un elemento que desde el lenguaje del videojuego está recibiendo actualizaciones o parches y que digamos que está en esa constante actualización también que ayuda a seguir ampliando la narrativa. Sí, yo creo que eso también fue muy interesante cuando estábamos trabajando Hernán y yo al principio, porque era como que, bueno, entonces, porque era también terminando, nosotros lo empezamos a hacer en el 22, terminando 21, no, No, empezamos sí, 22, ¿sí? fue el año pasado, sí. Fue el año pasado, pero también o sea, habíamos pasado por la pandemia y que en la pandemia había pasado esto de las fiestas electrónicas en los metaversos, ¿no? Entonces que nosotros decíamos como que eh, idealicemos algo que nunca se va a poder dar. Y era como que una fiesta de qué se va a poder dar. Y también como que, a ver, entonces la fiesta de la reforma agraria, o sea, la reforma agraria, ¿quién la va a poder celebrar en algún momento? ¿No? Porque era también las protestas, en ese momento también estaban surgiendo las protestas y todo eso. Entonces era como de, ¿qué podemos nosotros como idealizar utópicamente, pues sí, ficcionar en ese sentido? Y ahí fue donde como que llegamos a lo de la idealización de supuestamente la fiesta de la reforma agraria, celebrando eso que nunca vamos a poder hacer, pero que era dentro de un metaverso, claro, sí.
Va. Mm, Ok, con respecto a la traducción que tuvieron que hacer para el festival y cómo obviamente la complejidad del proyecto que cuando pues ustedes ven como el videojuego original tiene como unas características y tiene como otro lenguaje completamente distinto, quisiera como pues preguntarles cómo piensan o qué conclusiones tienen como sobre esa adaptación. Porque digamos hay una cosa también muy interesante que eso es como también para que el usuario lo tenga en cuenta y es como que exigen que las personas recopilen todas las bananas que están en el espacio para que se pueda entrar y eso habla como de un labor o como de un esfuerzo que se le exige al espectador para poder entrar a ese espacio. Entonces, no sé, si nos pueden como hablar un poquito más de eso y como dar un poco de contexto sobre lo que las personas van a encontrar en la implementación de esta obra aquí. Hernán, ¿quieres hablar de los VIP? O como de, porque ahí llega el momento del VIP. Sí, sí, pero también hablar como de, bueno, de esta cuestión, sí, que como que también es que, como el privilegio también de estar en este Claro. lugar, ¿cierto? Entonces como que las bananitas son las que dan la posibilidad también de ser como ese, pues como de tener la membresía, ¿cierto? De ser ese VIP de esta tierra, como que también es todo muy asociado, pues, como todo eso también de pues, la cultura también de la música electrónica también, ¿cierto? Como es como el palco de alguna manera también. Entonces el lugar, digamos que es esta pieza que también es como esta noción también de como de fiesta privadita, ¿cierto? Como que todos están ahí bailando. Y algo chévere de la plataforma de Spatial es que, y era algo que siempre habíamos querido, era como que esa cuestión también del multijugador y estar en línea se fuera posible. Entonces nos parecía chévere porque Tatiana y yo nos reunimos en el Banana Valley, es como que parchamos ahí y hablamos ahí y era algo que siempre habíamos querido hacer, pero digamos que montar un proyecto desde Unreal Engine ya no es posible, es muy complicado. Que también ahí está como el reto de haber hecho la traducción de un archivo de 30 gigas, ¿cierto? A un archivo que estaba pesando, terminó pesando como 70 megas. Entonces era obviamente resumir muchas cosas, realmente hacer como adecuaciones a la malla, pero está también esa ganancia de poder entonces posibilitar la reunión con el otro en ese metaverso, que ahí yo creo que es también cuando ese otro sueño se empieza a hacer realidad. Entonces me parece chévere también esa parte. Sí, yo creería que ahí con lo del VIP, porque supuestamente también con lo que dice Sueli Rodnick, era que uno puede llegar a esos espacios o a esos metaversos porque solamente una cantidad de personas tiene el poder adquisitivo para poder llegar a eso, para comprar una boleta o para llegar a esos mundos. Entonces yo creo que en ese sentido, con analogía, si coges, no sé, tantas megas o tantos kilobytes también en bananitas, tienes derecho a llegar a otro espacio para ver un domo, para tener otra experiencia. Entonces es como un coin, una moneda, sí, una moneda para tener otra dimensión de otros megabytes, ¿cierto? Que en este caso son megas, pero en el otro son también gigas, o no sé, o puede ser en otro caso más. Entonces, creo que, y así pasa, porque nosotros en, en, en lo usual, o sea, cuando estamos trabajando también en lo digital, es como que, bueno, yo tengo acceso a esto porque pues no tengo esta red, tengo este acceso, ¿no? Pero a partir de algo más, te puedo acceder a otra data, ¿no? Pues obviamente con poder adquisitivo, entonces también tengo más kilobytes o megabytes o no sé qué, ta, ta, ta. Entonces creo que también ese VIP digital es indispensable para poder entender también es la obra, ¿no? De alguna forma. Sí, y que también pues como que llegamos a esas conclusiones que los metaversos también nos venden todas estas ideas, pero también quienes pueden acceder a los metaversos. O sea, hoy en Claro. día pues, tener unas gafas de realidad virtual es otro privilegio también. Entonces, tener un computador todavía sigue siendo un privilegio, ¿cierto? Entonces, acceder a esos entornos sigue siendo una experiencia, digamos, desde lo que planteamos de lo VIP, ¿cierto? Como que
el metaverso te plantea todo eso, pero detrás está también quién puede acceder a esto, ¿cierto? Pues, ya sacando como esas conclusiones estando en el sur global. Sí, muy bien. ¿Qué otras preguntas Yo, hay? yo quería justamente un poquito en este mood de lo que estamos hablando, de lo que significa de alguna manera haber pensado una obra, ¿cierto? Para una plataforma específica con un cierto tipo de tecnología. Digamos, también pensando un poquito más sobre esos retos que tuvieron que cumplir de alguna manera para poder llevar la obra al metaverso, porque como bien lo dice Hernán, es una obra sumamente pesada que se pensó Sí. para que fuera como un videojuego y donde tú tuvieras interactividad. Y yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene la obra de ustedes y que también fue como una de las cosas que nosotros pedíamos era que fuéramos de alguna manera fieles a la interactividad que tenía ese videojuego originalmente. Y creo que ustedes lo hacen muy bien llevando pues esa posibilidad de que uno pueda capturar las bananitas, ¿cierto? Ir cogiendo las bananitas y solo cuando llegas a la última bananita puedes ingresar a ese mundo, a ese otro espacio donde realmente vas a poder ver como otras narrativas, otras realidades, que es un poco lo que está legado a lo que tú contabas también, Tatiana. Pero sí me gustaría como que nos contaran, digamos, cómo fueron esos retos de adaptar esa obra dentro de este metaverso, porque creo que una de las cosas más importantes para nosotros cuando planteamos este festival no es simplemente como artistas vengan, traigan su obra y la posicionan dentro de este otro espacio o de esta plataforma virtual, sino es revisar esas otras posibilidades creativas que tiene la obra, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene de alguna manera este tipo de tecnologías es la escalabilidad que tiene, pero también la transformación que pueden llegar a tener. Y creo que hay una cosa interesante y es también como la interoperabilidad entre ciertos sistemas donde no es tan complejo y puedes llevarte ciertos objetos para un lado o para el otro, ¿no? Entonces, de alguna manera sí me gustaría como ahondar en su experiencia y en esos retos que tuvieron como que sobrellevar para poder adaptar la obra dentro del metaverso de Spatial. Bueno, pues como también pienso en como que alguna vez lo vi por ahí, es como que actualizarse no es una opción, sino que ya es una necesidad. Y es porque, eh, o sea, nosotros trabajamos con un Real Engine y un Real Engine recibe unas 3 o 4 actualizaciones al año. Entonces, el primer proyecto que hicimos hoy en día ya de alguna manera está muy desactualizado por las cualidades del render, las cualidades que ya están ofreciendo estos mundos en cuestión de capturar las físicas de la realidad. Entonces, primero fue este entorno, después derivamos en el videojuego, haciendo ya como uso de las últimas tecnologías de Unreal Engine, y después llegamos a Spatial, que ya es como las posibilidades de accesibilidad de otras personas en esta plataforma, porque digamos que otro de los retos es quienes pueden también ver Banana Valley, ¿cierto? Hasta el momento son las personas que pueden ir a las exposiciones que hemos logrado hacer. Entonces, acá creo que ya abrimos como otro portal, ¿cierto? Se abre otro portal de poder navegar este entorno, ¿cierto? Que de alguna manera ya se vuelve ya más como open source, ¿cierto? Es como ya de un acceso más libre, y eso es también lo interesante. Creo que el reto está también en saber qué va, ¿cierto? Cuáles son los elementos más indispensables para construir el espacio, cuáles pueden ser de pronto un poco más, no prescindibles, porque si en algún momento estuvieron es porque fueron importantes, pero digamos que pueden darle la prioridad, no sé, a que hayan más palmeras en el espacio, a que haya más gráfica en el espacio, a que haya más bailarines, ¿cierto? Es como que al fin y al cabo lo interesante es que en el mundo a lo último quedaron unos 5 bailarines, pero si de repente entran 20 personas a parchear en el mundo, ya van a ser, o sea, 25. Entonces, creo que también esto abre la posibilidad de que el entorno se vuelva también más abierto. Yo creo que también, yo tendría que decir que también fue muy buena. Nosotros tuvimos una reunión con Carlos y con Edgar, pues para poder, pues, y ustedes también, Dani y Carol, cuando también tomamos la decisión dentro de todo es como de poner las bananitas afuera y que fue una muy buena decisión porque daba una narrativa diferente, o sea, era como tienes que ganarte las 50 bananitas y después ya entrar a la experiencia de esto. Entonces, yo creo que en esa adaptación, creo que también cambia la narrativa, pero
se puede hacer, se adapta, ¿no? Se adapta como a, bueno, entonces el juego puede estar aquí, no es que tenga que estar también en el territorio, sino que cambia el territorio también, pero porque es también digital, ¿no? Entonces también enriquece como toda la experiencia virtual. Porque obviamente también en una experiencia virtual uno siempre quiere también hacer clic, clic, clic o ganar algo en la gamificación de todo ese tipo de territorios y de estos mundos, que yo creo que también fue como interesante ese aspecto de trabajar con Neurona o pues de alguna forma como hacerlo con ellos y que ya obviamente después como también lo que Hernán, que obviamente es como el que maneja más que todo esta Unreal, que también decíamos como que sacrificamos, ¿no? O sea, qué signos, qué símbolos son los que sacrificamos. Eh, entonces ahí había que constituir como una nueva narrativa, pero yo creo que, o sea, había que jerarquizar de alguna forma. Sí. Y digamos, ahora que entras como a esos signos o a esos como símbolos que tuvieron que ser sacrificados, Sí. aunque bueno, no usaría es un poco severa esa palabra. Es que sacrificar, pero era como sacar, ¿no? Era como, Sí, porque es en- que son kilobytes, hay que obvio, sacrificar claro. kilobytes. Economizar, economizar el contenido. Y en ese Economizar, sentido, ok, listo, no sí, sí, sacrificar, sí, pero también cuando estás en una convocatoria, si tienes que sacrificar cosas, es que quitar. claro, claro. No, te quería preguntar, es como justamente como cuáles signos crees que fueron como sacrificados y cómo jerarquizaron un poco como qué se tenía que quedar y qué tenía que irse. O sea, eso pasó como por una conversación obviamente entre tú y Hernán, pero sí, como a qué llegaron, cómo negociaron eso, por así decirlo. Ah, Pues yo creo que era como la prioridad y como que el mundo se sintiera realmente vivo, ¿cierto? Era como, no podemos poner 5 palmeritas porque, bueno, 5 bananeras porque pues se va a sentir un poco muerto el lugar. Entonces era como, bueno, entonces no metamos los animales que eran importantes, teníamos un zorrito, un hipopótamo, un cocodrilo, pues que también siguen siendo pues, elementos que tienen, algunos tienen una carga como significativa bien grande también, pero el implícita. Pero poligonaje de las entonces, palmeritas ajá, era más pesado. claro, Entonces, porque no, cada palmera tenía 5.000 vértices. Entonces era como, bueno, queremos meter más palmeritas o metemos el hipopótamo que pesa 15.000, ¿cierto? El hipopótamo pesado, obviamente. Entonces, eso fue como un sacrificio, de pronto por ahí también, como no tantos elementos como el escenario, ¿cierto? Fueron como más ese tipo de elementos que sí se hicieron como un poquito ahí de falta de huequito. Pero bueno, igual siento es que que lo que tenía, como ¿cómo? coqueteos, como coqueteos que Sí, tocamos en el otro, ¿no? Y que uno como que se apega. sí, exacto, que también es como Sí, uno va descubriendo el mundo y es como también esta cuestión de como del mundo abierto, el juego del mundo abierto, y digamos que un juego de mundo abierto donde tú solo estés viendo vegetación se vuelve también aburrido, entonces como que tú estás navegando y hay un cocodrilo holográfico, hay un hipopótamo de plata, ese tipo de elementos también ayudan a que la gente empiece a tener curiosidad por navegar el espacio, entonces digamos, elementos importantísimos es como el escenario, el mono que está parchado, recostado, y las bananeras. Pues ya empieza ahí como uno también a elementos. Digamos que en un principio lo planteamos con 3 monos, era como una nueva variable, pero digamos que los monos también pesan un montón. Entonces, como empezaba a hacer uno un sondeo, bueno, pues no es necesario 3 monos, pongamos uno, pues pongamos tantas palmeras normales, otras de neón. Entonces fueron como esos tipo de elementos, como esos coqueteos, sí. Yo quisiera hacerles una pregunta también, ahondando un poquito en esto, que creo que es un tema siempre muy interesante, de alguna manera, cuando tú tienes que transformar una obra que realizaste. Y no lo quiero llamar de esa manera porque parece como muy sencillo, pero sí es como tratar de simplificar, ¿cierto? El desarrollo para que pueda estar adaptado y funcionar dentro de este metaverso por todas las limitantes que sabemos, por vértices, polígonos, el peso de cada una de las obras. Pero creo que también esa revisitación de la obra como tal te lleva a generar como una pieza diferente, ¿no? Es claro. como
como una raíz que le sale a esa obra y se vuelve una cosa diferente. Así que a mí me gustaría saber también si ese ejercicio que realizaron, de alguna manera, que los llevó a priorizar ciertos elementos de la obra, donde de alguna manera sí es Banana Valley, pero yo siento también que se transformó en otra cosa. Si ustedes han pensado que a partir de este ejercicio puede haber como otra evolución, otra transformación posible de esta obra o del resto de obras que ustedes han desarrollado de manera conjunta o también de manera independiente. Nada. Bueno, pues yo creo que esto abre como otro nuevo precedente, de alguna manera, ¿cierto? Porque es como que también está la producción de estos casi videojuegos triple A, que son videojuegos con texturas de 4K, con poligonajes muy grandes, con luces, con unas físicas brutales, con partículas, a pasar de pronto a este elemento, es como volver a lo esencial también del asunto, ¿cierto? Ya es como volver a ese elemento que pesa 100 megas con unas texturas de menos de 2K, pero que de igual manera está posibilitando como nuevas lecturas también. Entonces, me parecía muy interesante en el ejercicio, digamos que el proyecto de Unreal es un proyecto que tiene una cantidad de archivos infinita, ¿cierto? Pero este era un FBX, pues como un FBX es este archivo que lo contiene todo, contiene malla, contiene textura, contiene un poco de luces, entonces como resumirlo a ello también va a posibilitar también que sea mucho más eficaz, creo que trabajar en estos entornos, porque también da la posibilidad de no solo construir uno, así como está construido Real Mix, como con el planetario, pero el planetario contiene un montón de mundos y esos mundos como contienen otros detalles, otros toqueteos, entonces me parece interesante porque es eso, como que se construye este real metaverso, o sea, como tiene más sentido este metaverso de múltiples universos, pero todos están comprimidos en un archivo que puede llegar a pesar menos de 1 giga. Entonces creo que en cuestión de peso abre como unas nuevas posibilidades y eso creo que es lo que más me ha fascinado como desde espacio, como de lo que he logrado ver y navegar por las exposiciones de los otros artistas. A mí lo que sí me pareció grave en algún sentido fue que, claro, había unos cuerpos que teníamos en el escenario que eh, de alguna forma tenían una textura anteriormente, que eran neón o que eran dorados y que ya en la adaptación perdieron esa cualidad y se convirtieron en blanco, ¿no? Porque igual el, el software o la misma, sí, el mismo programa los da, los blanquece, los pone en blanquitud, ¿sí? Entonces, y que yo también ahí también donde entré en conflicto porque yo dije, como que bueno, entonces o hay que quitarlos porque da otra lectura y entonces, o qué pasa con estos cuerpos? Porque son cuerpos que igual están digitales ahí, pero que pertenecen a una textura que se habían, se habían concebido en otra textura, ¿me entienden? Entonces, como que o los quitamos o no existen, o sea, porque no existen en la textura que los concebimos, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que sí hay uno debe tener en cuenta también eso, pues, porque es también sencillamente como una decisión política, ¿no? Desde el mismo software, desde el mismo programa. Entonces, que uno es como súper inocente en eso, pero que, bueno, ahí uno aprende, ¿no? Y pues evidentemente hay una nueva capa de interpretación que surge cuando esos cuerpos ya no son neones o plateados, sino que sencillamente Por eh, omisión. por omisión y por default, pues van directamente al blanco, ¿sí? Eso también te hace como entender cómo funciona el software y también como, digamos, esos sesgos Exacto. como políticos, como también están como muy presentes en cómo se formulan los medios en los que trabajamos. Entonces, Exacto. sí, obviamente, creo que yo también hubiera como que quedado así en exactamente la misma posición. No, tenemos que hacer algo, sí. Sí, claro. Pues bueno. Bueno, que también como que esta cuestión de, como también el metalizado de los personajes y todo,
hizo ahí como su faltica, ¿cierto? Pues entenderá uno que Claro. de pronto ya ese software de pronto le cuesta de pronto reproducir esa textura, pero sí que va haciendo falta como ese reflejo que también es como bien novedoso, ¿cierto? Por eso es que también como esa cuestión del VIP, pero se asocia que los personajes son dorados, plateados, son cromados, y este cromo también va muy de la mano, pues como con esa cuestión muy del bling bling, ¿cierto? Como de que yo estoy acá también, estoy brillando y es como que tengo también, es como lo ostentoso Yo creo que eso que ustedes dicen, eso es bien importante porque es como una de esas cosas a las que nos enfrenta en estos momentos la tecnología y todos los desarrollos que están surgiendo y son esos sesgos que tiene la tecnología como tal, ¿no? Un poco como sucede con la inteligencia artificial y con tantos otros desarrollos. Pero yo creo que una de las cosas como más interesantes que me parecen a mí con este tipo de retos, como se puede decir, como de invitaciones, donde realmente tienes como que llevar tu obra a otro nivel, transformarla, convertirla en otra cosa, tiene que ver también con las decisiones que nosotros tomamos internamente, como en la curaduría del festival. Y es que antiguamente el festival se realizaba en Mozilla Hubs, y Mozilla Hubs tiene sus limitantes, no sé si mayores a las que tiene Spatial o no, pues porque también con esta evolución tecnológica las cosas van modificándose, pero por ejemplo había una gran limitante con Mozilla y era la interactividad. La gente realmente no podía interactuar realmente con los objetos. En este tipo de plataformas sí se puede hacer, o sea, sí podemos interactuar, sí podemos ver los cuerpos, podemos detonar audios, podemos detonar imágenes, videos, y creo que exactamente, creo que eso es algo, pues algo chévere que también te permite como pensar en otras posibilidades, porque puedes tener cosas multicanal, cosas más transmedia dentro de estas mismas plataformas que a veces no lo piensas, por ejemplo, cuando estás desarrollando algo en una plataforma o en un software de videojuegos, ¿no? Em, eso, yo quería agregar eso y de alguna manera también como invitarlos a que nos contaran qué vamos a tener esta tarde en la inauguración que ustedes van a hacer este espacio para que inviten a la gente y no se pierdan la oportunidad de estar en ese lanzamiento del espacio. No, pues a las 6:30 de la tarde de Colombia, entonces vamos a estar con Víctor Albarracín, Hernán y yo, haciendo el lanzamiento, o mejor dicho, haciendo como un recorrido sobre el Banana Valley. Y pues muy chévere que vayan, vamos a estar hablando sobre algunas obras post, bananeras, eh, de acuerdo a la post-república bananera de Banana Valley. Vamos a estar también poniendo como un DJ set de inteligencia artificial que Nan ha hecho, sobre guaracha y otras cosas. Y hablando también sobre conflictos políticos de alguna forma que acontecen en el sur global, y en otras partes, o sea que también va a estar chévere, que yo creo que también es como un espacio para poder hablar de otras cosas. Eh, entonces, pues nada, bienvenidas también, como que hay. Pues que también lo interesante es como hablar de todo esto en el propio metaverso, pues como en el lugar, ¿cierto? Como en el chat de ese lugar que se está habitando, ¿cierto? Que creo que ahí también empieza a pasar algo bien interesante, es como que en los juegos también empiezan a pasar cosas bien políticas, pues, y como creo que ya Claro. se ha demostrado fenómenos bien tesos que pasan, no sé, en muchos videojuegos de carácter pues, como multijugador. Hay Claro, una eso cosa, que lo hablábamos también, perdón Dani, llega a sigue, terminar. sigue, sigue. Era lo de la gamificación de como del mundo, entonces también como que estuvimos hablando un poquito sobre eso y también estuvimos como que, bueno, pues hablemos, si tenemos que hablar de Palestina, pues es lo que ahorita nos acontece y tenemos que hablar y es el momento de hablar, entonces encontremos como, es un canal, ¿no? Un videojuego, Spatial, la plataforma, pero entonces sí, son canales, ¿no? O sea, que tenemos que también utilizar para hablar. Va. ¿Qué ibas a decir, Dani? Perdón. No, pues justamente yo me estaba como quedando
pues pensando sobre la accesibilidad de los juegos, sobre todo cuando esos juegos como circulan no dentro de un mercado tradicional del videojuego, sino dentro del contexto del arte contemporáneo. Y entonces, claro, como que obviamente la accesibilidad de ese videojuego tiene que ver porque hay un contexto de exhibición de arte contemporáneo que tiene un público especializado que va muy específicamente a estas cosas, y yo creo que justamente el festival está ofreciendo como una puerta de entrada a una versión del videojuego, como una iteración del videojuego que justamente no está necesariamente inmersa en el contexto del arte contemporáneo o de la como de la circulación de arte contemporáneo. Entonces digamos que hay como una nueva mirada al videojuego que de pronto es chévere, como a pesar de que tenga que ser como en otra versión, obvio, pero pues digamos que un poco los propósitos o como la misionalidad de este festival es acercar a un público no especializado a este tipo de lenguajes. Entonces quería como preguntarle sobre esto, como esta posibilidad como de hacer acceder a más personas a esta otra versión de Banana Valley. ¿Nan? Ok, la hago yo. Pues que creo que en alguna vez también lo discutimos, creo que en alguna de las veces que fui, que es que lo íbamos a presentar, creo que cuando esto de Chile, que era como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Mandamos el archivo para que la gente lo pueda jugar? O qué hacemos? ¿O lo montamos? O qué hacemos? Porque pues, como que al fin y al cabo sigue siendo esa pieza que inclusive siento que todavía, a pesar de que hicimos el lanzamiento esta vez en Bogotá, todavía está como ese constante desarrollo de querer sacar como un producto más como con la caja de Lux, que sea como una especie de videojuego lanzado como de manera más completa. Entonces creo que siempre hemos tenido esa cuestión de qué hacer para que la gente acceda a él. Entonces Ajá. creo que sí está la posibilidad como de dar como esa pequeña introducción, o esa pequeña mirada a Banana Valley, que creo que ayuda para que la gente se conecte con el proyecto y esté también pendiente a las futuras actualizaciones, que creo que eso también posibilita muchas cosas. Sí. Pero es el mismo negocio de los videojuegos, ¿no? Yo creo que hay también que cuestionar eso, porque de hecho sí hay plataformas para circular los videojuegos, pero entonces uno como productor del videojuego no gana nada. Entonces en ese caso es como que, bueno, uno tiene que sponsorear o tiene que, el proyecto o el videojuego tiene que ser comisionado para poderle pagar también a la gente y que la gente coma de eso desde acá con la creatividad latinoamericana, que a eso voy a lo que estábamos diciendo desde el inicio, pero que la circulación, o sea, para que nosotros sigamos comiendo de eso sería súper bueno, pero se queda en algún momento estancado, y que uno le gustaría también como que proponer algunas cosas para que para que no siguiera estancado. O sea, que esa gamificación que sabemos que digamos en Colombia o obviamente en el sur global no se va a dar, no sabemos, o sea, o es muy difícil, es más complicado, más bien, es que es más complicado que se dé. Entonces, ¿cómo es ese mercado también? O sea, pues si hay un mercado del arte que también es complicado, hay un mercado también del videojuego que también es más complicado, ¿no? Pero ahí estaría como también qué sé yo, o sea, la masificación del producto, ¿no? O sea, ¿cómo, qué cree uno que es producto y que la gente lo pueda jugar y pueda hacer entretenimiento también? O de otra mano que sea coleccionable y que solamente esto. Entonces nosotros teníamos como ese paradigma entre los dos, como que ¿qué hacemos? ¿No? Porque qué bueno seguir comiendo de esto, pero la gente no nos va a dar. Entonces, como que, ¿qué onda, no? O sea, sería interesantísimo, pero Sí, pues digamos que como está sujeto como a cualquier otro proyecto de arte que depende de una financiación, de alguna institución, de algún lo que sea, pues para poder como financiar el hacerlo, y se sigue como en este loop como de financiación externa y subvenciones. sí, Claro. de hecho, nosotros también pensamos en algún momento de hacer en la inauguración como de regalar unos VIP, como entonces, digamos, como pues regalemos los VIP, pero era como, pero ¿será que entonces? Y después se riegan y después, como, bueno, sí, pero bueno, que se Pero rieguen, además es chévere porque VIPs que de se qué? O sea, piratea.
de Como del piratear. videojuego, como Sí, de poder acceder al videojuego. Ok, bacano. claro. Y que también estaría interesante, ¿no? O sea, como que, pues es como la forma de circulación, pues, de alguna forma naif, como de masificarlo. Pero bueno, ahí vamos viendo, como qué onda. Toda la evolución como tal, pero sí, esa es como la gran problemática que tienen muchos de estos desarrollos, de alguna manera que uno piensa como cuál va a ser el futuro de esto, ¿no? El futuro de desarrollar un proyecto tan grande como esto, porque realmente un videojuego o una experiencia de realidad virtual o realidad aumentada no se desarrolla de un día para otro, no es una cosa sencilla y además necesita todo un crew y un equipo que básicamente está disponible para hacer eso, el artista y después todos los desarrolladores, la persona que desarrolla la parte 3D o la persona que hace la parte del sonido. Entonces se vuelve como toda una línea de trabajo y yo creo que, digamos, lo que tú planteas, Tatiana, también es como ese futuro que estamos pensando de este tipo de obras y desarrollos, ¿no? Pues porque lo que sucede hoy en día es que, claro, mueves tu obra en una exhibición, de pronto te pagan algo o no te pagan algo, muy poca gente la va a poder ver. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tratamos de hacer con este festival es de alguna manera como abrir las posibilidades de que la obra la conozca más gente, ¿no? Y que la gente pues pueda de alguna manera como apropiarse de este tipo de lenguajes y de tecnologías para conocerlas cada vez más y que realmente en el país se pueda generar como una especie de industria de creación y de consumo de este tipo de contenidos, de realidad virtual, realidades aumentadas, realidades mixtas, pero yo creo que sí es como una cosa que tú pones sobre la mesa que hay que seguir analizando y pensando realmente cuáles pueden ser esas posibles soluciones, porque básicamente lo que sucede hoy en día es que muchos de los artistas realizan sus obras por medio de financiación, pero cómo se financian ellos mismos es siendo ellos productores de contenidos para grandes marcas o para restaurantes o para grandes organizaciones que lo que quieren hacer es utilizar o hacer divulgación, publicidad de pues de lo que hacen por medio de este tipo de tecnologías. Pero pues realmente eso tampoco es sostenible, ¿no? Uno debería decir, esto debería ser sostenible por medio de la misma obra y en el mismo circuito artístico donde se están moviendo, sino realmente cuál es la evolución de esas tecnologías, para qué creamos este tipo de obras si muy pocos la van a poder ver y que también creo que hay que poner otra cosa de por medio y es que circular estas obras es muy difícil, porque Ajá. necesitan los espacios, tener toda la infraestructura para poderlo hacer, necesitan las gafas, necesitan los computadores que puedan procesar ese tipo de información, tener mediadores especializados dentro de sus propios espacios que puedan indicarle a la gente cómo se hace esa navegación, cómo se utilizan las gafas hay que estarlas limpiando todo el tiempo, ¿cierto? Específicamente sí, cuando tienes como accesorios digitales. Entonces yo creo que eso también es como otro de esos como grandes limitantes que tienen este tipo de desarrollos, pero creo que de alguna manera el que se generen plataformas como estas, que como lo decía bien Hernán, no solo nos permiten como ver y acceder a las obras de otras maneras, sino realmente poner en diálogo obras que de pronto no fueron pensadas nunca para estar de manera conjunta, generar como narrativas y un hilo conductor que se establece a través de esos distintos mundos, ¿no? Que es un poco lo que sucede en este espacio donde está la obra de ustedes, que es pues tiene un trasfondo un poco más político, pero también tiene toda esta parte de la interactividad y que habla también de lo tropical, del exotismo, y tenemos otras obras que están hablando de pronto desde la memoria acercándose por medio del cuerpo, ¿cierto? Hay como tanta variedad que nos permite como repensarnos de alguna manera también cómo nos acercamos a esas narrativas. Yo creo que tendríamos mucho hilo por cortar y seguir adelante toda esta conversación, pero creo que vamos a tener más tiempo de hacerlo también esta tarde cuando ustedes nos van a contar un poco más sobre su obra, cómo detonó ese proyecto y cómo lo adaptaron también dentro del metaverso con la gente que se va a conectar hoy. Entonces, agradecerles de verdad, Hernán y Tatiana, por este espacio, a Daniela, por esta conversación que hemos tenido y nada, darles las gracias. Gracias a ustedes también, Carol, Dani, Hernán. Chao. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, nos vemos en la tarde. Gracias. Nos Ok, vemos. Chao, parche. chao. Chao, chao.